Vamos a hablar esta noche de una película rusa y de Shostakovich y un poco menos de Prokofiev. La película es La caída de Berlín. Después de la guerra, el ministro soviético de cine, Iván Bolshakov, instruyó al director Mikhail Chiaureli, que era el director favorito de Stalin, para comenzar a trabajar en esta película, La caída de Berlín. Hay que decir que después del fin de la guerra, después de 1945, se agudizó todavía más el culto a la personalidad de Stalin, que había existido siempre, pero que ahora contenía elementos de difusión más sofisticados. Y entonces se volvió muy cuidadoso Stalin de su imagen. Salía, ya estaba viejo y un poco enfermo, salía en pocas fotografías, prefería las pinturas Stalin. Siempre había sido así porque él era un señor no muy favorecido, picado de viruela, bajo de estatura, pero también tenía un brazo más corto que el otro. Y entonces prefería las pinturas que disimulaban algunos de sus defectos, especialmente cuando fue más grande, pero también cuando fue más poderoso. Parece una bagatela, pero no es una bagatela, porque incluso se anticipó en muchos años a muchos líderes que hoy día hacen lo mismo con total anuencia del mundo libre. Bueno, dentro de ese culto a la personalidad, ¿no?, que vino, bueno, no importa, dentro de ese culto a la personalidad aparece esta película, la de Chiaureli, La caída de Berlín. Era como un regalo a Stalin por su cumpleaños número 70, que se celebraba, el cumpleaños el 21 de diciembre, el día del solsticio, era en 1949. Parece que La caída de Berlín era parte de un ciclo de 10 películas titulado 10 golpes de Stalin. Esto tiene más gracia de lo que parece, porque Stalin quiere decir martillo en realidad. Stalin no era el nombre de Stalin, que era Dugashvili. Ese era un apodo. Entonces 10 golpes de Stalin, siendo Stalin martillo, tiene más gracia. El director, Chiaureli, llevó unos 10.000 extras soviéticos a Berlín para el rodaje. Y también contrató a muchos residentes locales. Recién terminaba la guerra, estaba todo convenientemente destruido para no tener que andar a hacer nada raro, haciendo nada raro. Pero, sin embargo, la mayoría de los episodios que figuran fueron filmados en ciudades en ruinas de la región del Báltico, porque estaban mejor destruidas que Berlín. Además, un modelo a escala de Berlín tenían, con más de 1 kilómetro cuadrado en tamaño. Mirá vos. Fue construido en los estudios de Mosfilm. Esta miniatura sirve para la creación de unas escenas muy famosas, que son las de un combate urbano en el final de la parte 2, que tiene 2 partes. Esta película fue lanzada recién después del siguiente cumpleaños de Stalin, en enero de 1950. Fue vista ese año por 38 millones de personas, fue la tercera película más popular de 1950. El director, como se ha dicho, Mikhail Chiaureli, el escritor fue Piotr Pavlenko, el compositor fue Dmitri Shostakovich, y los actores estaban Miguel Gelovani, creo que era el que hacía de Stalin, Boris Andreyev y otros tipos, ¿no? Todos fueron galardonados con el premio Stalin, primera clase, por su trabajo, ¿no? Bueno, esta película fue ayudada también por el ejército soviético, que proporcionó 5 divisiones.
formaciones de apoyo de artillería, 4 batallones de tanques, 193 aviones militares y 45 tanques alemanes capturados para recrear las batallas en campo abierto. O sea, los capturaron solo para poder filmar esta película. Y se gastaron 1,5 millones de litros de combustible durante el rodaje. Parece una película cara, ¿no? Fue también una de las primeras películas color realizadas en la Unión Soviética. Utilizaron carretes de Agfa color que se los habían afanado de unos estudios de Neubabelsberg, que era una ciudad alemana donde justo encontraron. ¿Qué podemos hacer con estos rollos de Agfa color? Una película. Bueno, ahora bien, en la película trabajaba un personaje que era Stalin. Qué difícil papel en esa época. Sí. Era un papel difícil. Sí. Por ejemplo, yo he visto algunos, aunque esta película no se ha visto acá, no se ve acá, está fuera del circuito de cualquier cosa. Pero yo he visto algunos cuadritos. Y el tipo que hace de Stalin es más alto, es Claro. pintón, flaco, ancho de hombro, viene de acá, ¿no? Leonardo DiCaprio. Parecido a Stalin. Claro. Parecido, bigotazo. Pero claro, quien tiene unos bigotazos así, enseguida, es por sinécdo que enseguida Claro. es identificado. Ese debe ser Stalin, dice usted cuando Con ve solo un tipo, tener bigote ya un está. tipo de bigote. Claro, exactamente. Bueno, y entonces, al igual que sucedió con todas las películas en que su personaje hacía acto de presencia, Stalin se tomó un gran interés en el trabajo e intervino en la escritura del guión. Corrigió errores gramaticales. Él era poeta, no muy bueno, pero era poeta. Y conocía mucho de literatura y conocía mucho de cine. Y era muy aficionado al cine. Tenía, ya en el Kremlin, tenía una sala de proyección, también en su dacha, ¿no? Le llaman así, el chalet que tenía ahí. Tenía sala de proyección y veía cine casi todos los días. Le gustaba mucho el cine americano, aunque parece que su preferida era una película rusa que se llamaba Volga, Volga, que parece que la vio 15 veces. Bueno, en televisión cualquiera ha visto 15 veces cualquier película. Sí. Con solo contratar el cable, en un mes ya una película la viste 15 veces. Bueno, el tipo corrigió especialmente los parlamentos que tenía que decir él. Dice, no, momento, yo esto no lo voy a decir tal cosa. Se ponía todos los parlamentos, ¿qué le vas a decir? El historiador ruso Alexander Prokhorov cree que la película fue influida por las películas de propaganda nazi. Y hay algunas escenas que se asegura que eran de ficción. Hay una parte donde aparece Stalin en Berlín y se dice que Stalin nunca llegó a Berlín y que en realidad viajaba muy poco por avión porque no le gustaba. Y hay una escena, quizá no sé si está llegando a Berlín o dónde. La película es la historia de un campesino que se enamora de una tipa, una chica, y se va a la guerra, y ella lo espera, y después cuando vuelve se encuentra, el tipo está medio herido, yo qué sé. Y se encuentran en una llegada a algún lado de Stalin, donde hay un montón de gente esperándolo, y están él por un lado, ella por el otro, al final se encuentran. Y sale Stalin, y saluda, y habla con uno y con otro. Y dice que hay dos falsedades. Stalin casi no viajaba en avión, nunca había ido a Berlín, si es que eso era Berlín, pero no era, creo. Y menos se mezclaba ante la gente, no quería que lo vieran mucho. Era un misterio totalmente calculado. Y entonces eran escenas falsas, pero que Stalin quería hacer ver como que habían ocurrido. Ahora bien, como hemos dicho aquí, el compositor fue Dmitri Shostakovich. Ahora,
acá viene una cosa que hay que contar. Allá por 1920, antes de Stalin, tiempos de Lenin, se había alentado en Rusia, ya una Rusia revolucionaria, pero se había alentado en Rusia la labor experimental en todas las artes. El teatro, estaba Meyerhold, Vladimir Mayakovsky, bueno, todos esos tipos estaban destruyendo todas las tradiciones conocidas. En el cine, bueno, ahí estaba Sergei Eisenstein, en la pintura, en la escultura, estaban, quiero decir, las formas más avanzadas de las artes. Bueno, en la música, desde luego, estaba Prokofiev, especialmente Shostakovich. Y eran muy bien recibidas, ¿no? El cubismo, el futurismo, eran las formas revolucionarias del arte, ¿no? Pero allá por 1930 todo esto cambió. Por una de esas ironías de la historia, la Rusia revolucionaria empezó a producir un arte trivial caracterizado por la expresión uniforme que representó la antítesis de una revolución. Allá por 1947 se estrenó una ópera de Vano Muradelli titulada La Gran Amistad. Se la juzgó ideológicamente errónea. Le dijeron de todo, qué sé yo, carente de armonía, embrollada, confusa, discordante, disonante, construida mal, bueno, qué sé yo. 3 meses más tarde el Comité Central celebró una reunión y en ellas se formularon acusaciones contra todos estos tipos. Ahí estaba Muradelli, pero también Prokofiev y Shostakovich. Cacciaturiano estaba, el de la danza de los sables. Ríase de Marcelo Arce. Qué bien le sale. Los acusaban a todos de formalismo, de tendencias antidemocráticas ajenas al pueblo soviético y bla, bla, bla. Y el documento, un documento de 4 puntos, qué sé yo, contenía una amenaza diciendo que dicha música no podía ser tolerada más. Y Shostakovich estaba ahí entre esos tipos. Ya había escrito él una canción de alabanza a Stalin, pero igual lo tenían entre ojos, Del 17 al 26 de febrero de 1948 hubo una asamblea de músicos, lo llamaron a todos, y estaba ahí Zanov, que era uno del Politburó que cayó en desgracia justo ese año, Andrei Zanov, y los obligó a disculparse a todos. Discúlpense. Y lo hicieron del modo más abyecto, pero lo tuvieron que hacer. Muradelli dijo, ¿cómo es posible que no haya incorporado ni una sola canción popular a mi ópera? Shostakovich dijo, agradezco profundamente toda la crítica contenida en la resolución. Cacciaturiano, ¿cómo pudo suceder que haya llegado el formalismo a mi arte? Prokofiev, esta resolución ha eliminado los tejidos muertos en la producción creadora de Rusia. Y en forma colectiva hicieron otra, una individual cada uno y otra colectiva. Nos sentimos todos enormemente agradecidos al Comité Central, al Congreso Panruso y personalmente a usted, querido camarada Stalin. Haremos todos los esfuerzos posibles, etcétera, 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 etcétera. Cuando lo llamaron a Shostakovich, todo esto ya había ocurrido y lo obligaron a escribir desde entonces para adelante una música que a él no le gustaba. Y a Prokofiev igual. Eran músicas todas tonales, tenían que ir a menos. Pero esta partitura recibió el premio Stalin
y contribuyó a la paulatina rehabilitación del nombre de Shostakovich, ¿no? La música que hizo para la película es linda, pero muy tonal. Usted la ve y es todo como para cantar en la iglesia, no hay nada. Hay algo que decir a este respecto. ¿Cuándo? Esto lo sabe bien Ale, mejor que yo. Cuando aparece Debussy, hay una forma de componer que es nueva, que sigue una tradición de lucha contra lo tonal, contra el clasicismo, que ya había empezado antes con Chopin, con todos esos tipos, con Fauré, con todo. Pero él dice que, y todos dicen, que esa música que él está haciendo, que es extraordinaria, tiene como unas virtudes de color. No es la música de programa, exactamente, pero sí es una música de algún modo descriptiva, por decir poco, por definirlo con trazo grueso. Y tampoco es tonal, se libera de la rigurosidad, de la tiranía de la tónica. O sea, es una música atonal, descriptiva, etc. Y viene a observarse que esa música es la música perfecta para un arte nuevo, que es el cine. Y no para el cine mudo. Es para el cine clásico, el cine con música descriptiva. Hoy no hay eso, pero no hay por una razón de presupuesto. Lo incidental, lo incidental, lo incidental, ya no hay lo incidental, tipo ponen un disco y chao. Pero esa música que aparece incluso con grandes directores que trabajan para Hollywood, es una música muy de Debussy, muy del cine. Y es el lugar donde el público mejor la va a apreciar. Quizá no tanto en la sala de concierto como en el cine, donde el público la admite, la recibe, parece que es razonable. Bueno, la música que usa Shostakovich para esta película no tiene eso. Toda se puede chiflar, y es malo que se pueda chiflar. Claro. Una música, en general una música cualquiera, pero una incidental peor. Bueno, al final estrenaron la película, Stalin lloró cuando vio sus escenas. Después, cuando murió Stalin, casi inmediatamente después, yo creo, le sacaron 15 minutos a la película, que hoy creo que no están en ninguna parte, porque cayó en desgracia Laurenti Beria, que era un tipo que apareció inmediatamente después de la muerte de Stalin como uno de los tres más poderosos: Malenkov, Molotov, Beria. Pero a los pocos meses, ahí nomás, cayó en desgracia por no sé qué cosa, fue falsamente acusado de no sé qué, igual lo hubieran podido acusar de cualquier cosa, y lo liquidaron. Y entonces tuvieron la idea de sacarlo de la película. ¿Qué vamos a hacer? Un tipo que caía en desgracia, lo sacaron. Y le faltan 15 minutos, porque estaba Beria apareciendo, acompañando a Stalin, bueno, chao. Y se debe notar, además, que le faltan los... Y se nota, qué sé yo. Me imagino que sí. Dura un montón la película. Muy bien, así las cosas, digo yo ya acercándome al melancólico final. Shostakovich, que había también sido un compositor muy complejo y que había seguido esas líneas atonales, que también postuló en algún momento Stravinsky y todo esos tipos. Tuvo que ir a menos. Tuvo que componer peor de lo que podía. Y bueno, mira, aquí está, esto viene con una canción popular. ¡Ay, qué lindo! Prokofiev. A Prokofiev le fue peor, porque también componía... La acabo de inventar. Nunca compuse nada tan bueno.
como para ejemplificar lo Prokofiev. mal que componían esos pobres tipos a propósito, tenían que ir a menos. Pero Prokofiev tuvo una última desgracia y se murió, creo que el 9 de marzo de 1953. Es decir, si no me equivoco, puede ser porque estoy tocando de oído, ¿no? El mismo día que se murió Stalin. No hay peor cosa que morirse ese día. Por empezar, sus familiares ni lo pudieron enterrar, ni le pudieron llevar una flor porque todas las flores de Rusia estaban en el velatorio de Stalin. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de esta película, que ya está fuera de todos los catálogos, La caída de Berlín, sobre el culto de la personalidad en las últimas épocas de Stalin, y sobre Shostakovich y Prokofiev, que componían. Hemos ido a la discoteca y desde luego nos puso algo que a mi juicio está a mitad de camino, algo que ha compuesto Shostakovich. No sé si para quedar bien con el comisario o porque estaba en un día alegre. Que es un vals muy sencillo, que seguramente le hubiera gustado a Stalin. Y seguramente le gustaba a Stalin. Y que es el... ¿Por qué? Bueno, porque Stalin creía que el arte tiene que ser popular, sencillo y cuadrado. Y que una disonancia era un problema para la revolución. Escuchamos el vals número 2 de Dmitri Shostakovich.